Ahí voy a dejar. Bueno, hoy día vamos a ver, no sé si se acuerdan, les había comentado que hay 3 leyes de conservación, ¿sí? Conservación de la masa, conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento. Ya hemos visto las 2 primeras y hoy vamos a empezar a ver la última, que es la ley de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Así que hoy vamos a empezar con eso, que en el libro que estamos usando, creo que es la unidad o el capítulo 6 del libro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar hoy, y posiblemente tengamos que continuar la próxima clase, por lo menos una parte. Una parte de la clase que viene vamos a tener que continuar con este tema. Bueno, si les parece, lo voy a grabar, ¿sí? Para que quede la clase grabada, porque de esta no está la clase grabada. Así que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, cuando yo esté dando la clase, me envían un chat, ¿sí? Y cuando sea el momento, yo me detengo, dejo de grabar y les soluciono, vemos las consultas, las preguntas que ustedes tengan. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno. Así que bueno, vamos a empezar ahora con esa unidad y ya cualquier cosa ustedes me mandan entonces me mandan preguntas por chat y yo en algún momento me detengo y les contesto las preguntas, las dudas. Bueno. Les voy a compartir ahora la pantalla. Vamos a tratar que quede bien grabado. Bueno, buen día. Continuando con la materia mecánica de los fluidos, vamos a iniciar la última ley de conservación, que es la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, la ley de conservación de la cantidad de movimiento, que se basa, digamos, en las leyes de Newton y conservación de la cantidad de movimiento. Las leyes de Newton son relaciones entre los movimientos de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. La primera ley de Newton expresa que un cuerpo en reposo permanece en reposo y un cuerpo en movimiento sigue en movimiento a la misma velocidad en una trayectoria recta cuando la fuerza neta que actúa sobre él es cero. Esta sería digamos, la descripción de la primera ley de Newton, ¿sí? Bien. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La tercera ley de Newton expresa que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este reacciona, este último ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Entonces, de estas leyes de Newton tenemos que la fuerza, ¿sí?, en forma vectorial, va a ser igual a la masa
por la aceleración vectorial. A su vez sabemos nosotros que la aceleración vectorial es igual a la derivada de la velocidad vectorial con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, F es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo y A es la aceleración de este cuerpo bajo la influencia de la fuerza F. Bien, entonces podemos decir que el producto de la masa por la velocidad va a ser la cantidad de movimiento. Y es una nueva, digamos, magnitud y es vectorial esa magnitud. Entonces el producto de la masa y de la velocidad de un cuerpo se llama momento lineal o cantidad de movimiento de ese cuerpo. Y es igual al producto de la masa por la velocidad. Recuerden que la velocidad es vectorial, entonces la cantidad de movimiento esta, o también llamada momento lineal, es una magnitud vectorial. Entonces la segunda ley de Newton también se puede enunciar como la razón de cambio. Cuando decimos razón de cambio en el libro sería la derivada, la razón de cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual a la fuerza neta que actúa sobre él. Entonces va a quedar así. La fuerza neta que actúa sobre él es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Bien. Este enunciado, este último, y su para usarse en mecánica de los fluidos cuando se estudian las fuerzas generadas como resultado de los cambios de velocidad de los flujos de fluido. Por lo tanto, en mecánica de los fluidos suele hacerse referencia a la segunda ley de Newton como la ecuación del momento lineal. Esta sería la ecuación del momento lineal, que es, digamos, la segunda ley de Newton, pero modificada para ser usada en flujos de fluidos, ¿sí? Todavía no hemos tocado el tema de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Estamos simplemente, digamos, expresando la ley de Newton, la segunda ley de Newton, para poder utilizarla en flujos de fluidos. Sería entonces la ecuación de momento lineal. Sería esta que está acá. Recuerden entonces la fuerza igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento o el momento lineal. Bueno, ahora sí, aplicando la segunda ley de Newton, pero para cuerpos rígidos que están en rotación, o sea, no movimiento lineal, sino en rotación, tenemos lo siguiente, que el momento, ¿sí? El momento de torsión, el torque neto que se aplica sobre un cuerpo, es igual al momento de inercia de ese cuerpo con respecto al eje de rotación por alfa, que sería la aceleración angular, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación, que sería la segunda ley de Newton, pero para movimiento en rotación. Y sabemos entonces que esa aceleración angular, alfa, es igual a la derivada con respecto al tiempo de la velocidad angular, ¿sí? Y de la misma forma podemos multiplicar lo que es el momento de inercia por la velocidad angular, ¿sí? Y obtenemos lo que es el momento angular. H, ¿sí? Sería el momento angular. Entonces leo acá, donde M es el momento de torsión neto que se aplica sobre el cuerpo y es el momento de inercia de ese cuerpo con respecto al eje de rotación, y alfa es la aceleración angular. Donde omega, ¿sí? Es la velocidad angular, ¿sí? Bien,
El producto, entonces, del momento de inercia por la velocidad angular de un cuerpo se llama momento angular h. Entonces, esto es igual a h. ¿Sí? Momento angular. Por lo tanto, entonces me quedaría la segunda ley de Newton para movimientos, digamos, que giran cuando hay rotación, va a ser igual al momento de torsión, ¿sí? Va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo, o la razón de cambio, que dice el libro, de el momento angular h, ¿sí? Eso es igual entonces al momento neto de torsión que actúa sobre él. Entonces, básicamente, nos queda la segunda ley de Newton con dos expresiones, ¿sí? Con dos expresiones. Esta, cuando es un movimiento lineal, ¿sí? Y esta otra, cuando es un movimiento de rotación. Sería la segunda ley de Newton para flujo de fluidos. Lo más apropiado para trabajar flujo de fluidos. Bien. Ahora vamos a entrar en el tema del principio de conservación de esa cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de un sistema se mantiene constante cuando la fuerza neta que actúa sobre él es cero. O sea, y por lo tanto la cantidad de movimiento de estos sistemas se conserva. Cuando entonces yo tengo que la fuerza que actúa es cero, esta me va a dar cero, voy a tener que esta derivada con respecto al tiempo va a ser igual a cero. Y la derivada, al ser igual a cero, este valor, que era el cantidad de movimiento o momento lineal, esto es igual a constante. O sea, se permanece constante en el tiempo. Por lo tanto, la derivada de una constante es igual a cero, y eso va a hacer que la fuerza resultante sobre el sistema sea igual a cero. ¿Sí? Bien, eso es lo que dice. Eso se conoce como principio de conservación de la cantidad de movimiento y se expresa como la masa por la velocidad igual a constante. ¿Sí? Así que siempre y cuando, por supuesto, siempre y cuando la fuerza sea igual a cero. La resultante de todas las fuerzas que pueden actuar sea igual a cero. ¿Sí? Ahora, lo mismo pasa cuando está en rotación. Cuando está en rotación, dice el momento angular total de un cuerpo en rotación permanece constante, ¿sí? Cuando el par neto de torsión que actúa sobre él es cero. Y entonces el momento angular de los sistemas de este tipo se conserva, o sea, es constante. Esto se conoce como principio de conservación del momento angular y se expresa como I por omega igual a constante. Recuerden que esto era H, ¿sí? Esto era H igual a constante. Bueno, entonces esto sería lo que se llama principio de conservación de la cantidad de movimiento y conservación del momento angular. ¿Sí? O sea, si la fuerza resultante o el par torsor resultante es igual a cero, tenemos que la cantidad de movimiento es constante. Las derivadas esas se hacen igual a cero. Esas derivadas con respecto al tiempo. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento es constante si es un movimiento lineal y el momento angular también es constante, el h. ¿Sí? Bien, entonces son dos cosas diferentes. Una es la expresión de la ley de Newton modificada para flujo de fluidos, y otra cosa que va a la par es el principio de conservación de esas cantidades de movimiento. Bien, entonces vamos ahora a trabajar solamente
con la ecuación del momento lineal, o sea, conservación de con la cantidad de movimiento lineal. Un momento lineal, el libro le llama. Bueno, entonces, la segunda ley de Newton para un sistema de masa m, ¿sí? Supongamos que, fíjense que ya empezamos a hablar de la palabra sistema cerrado. Entonces, si tenemos la ley de Newton aplicada a un sistema de masa m sometido a una cierta fuerza F, ¿sí? Esa ley de Newton se expresa de la siguiente forma. La sumatoria de fuerzas, ¿sí? Ya no estamos hablando de sumatoria igual a 0 de fuerza, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y trabajándola con cantidad de movimiento sería la derivada o la razón de cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto hace un ratito. Bueno, donde m por b es el momento lineal del sistema o también cantidad de movimiento lineal del sistema. Entonces acá dice que note que tanto la densidad, ¿sí?, como la velocidad pueden cambiar de punto a punto dentro del sistema. Si yo estoy con un sistema cerrado, no necesariamente la masa es constante dentro del sistema cerrado, ¿sí? O sea, ya estamos trabajando con fluidos y puede que tengamos un fluido donde la densidad no sea constante dentro del sistema cerrado. Entonces, puede variar, digamos, la masa, puede variar. Acuérdense que la masa era igual a la densidad por el volumen, ¿sí? Entonces puede ocurrir que la densidad no sea constante, ¿sí? Entonces, la segunda ley de Newton en ese caso se puede expresar de manera más general como la sumatoria de fuerzas es igual, la resultante de sumatoria de fuerzas es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Pero esa cantidad de movimiento que teníamos acá, vamos a tomar una integral a lo largo de todo el sistema del diferencial de masa, ¿sí? Y ese diferencial de masa, en realidad, esta es la integral del sistema, ese diferencial de masa lo puedo escribir como densidad por diferencial de volumen. O sea, cada pequeño elemento de volumen tiene su propia densidad, suponiendo que la densidad es variable. Entonces, a su vez, recuerden que todavía tiene que estar multiplicada por la velocidad. Por lo tanto, queda acá multiplicada por la velocidad de la partícula o de ese pequeño volumen, es la velocidad vectorial, digamos. Entonces, me queda esta expresión. La resultante de fuerzas, que no necesariamente ahora es igual a 0, ¿sí?, es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento total que hay en el sistema. La cantidad de movimiento total en el sistema es una integral, ¿sí?, donde es el producto de la densidad en ese pequeño diferencial de volumen, pequeño volumen elemental, por la velocidad, por ese volumen, por diferencial de volumen. Así que esto sería, esto que está acá, es una cantidad de movimiento elemental. Esto es una cantidad de movimiento, momento lineal elemental de cada partícula. O sea, es la densidad de cada pequeño volumen por ese volumen por la velocidad. Es una pequeña cantidad de movimiento. Y eso sumado todo es la integral. Entonces esa sería la cantidad de movimiento total que hay en un sistema, y la derivada de eso con respecto al tiempo es la fuerza resultante. Bueno, es justamente acá que le explico yo, donde diferencial de masa va a ser igual a la densidad por diferencial de volumen, que es la masa de un elemento diferencial de volumen, diferencial de B. Y densidad por velocidad por diferencial de B es su cantidad de movimiento de ese elemento diferencial.
Bien, entonces tenemos que la segunda ley de Newton también puede enunciarse como la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es igual a la razón de cambio respecto al tiempo del momento lineal de ese sistema. Esta sería la, digamos, la expresión definitiva de la segunda ley de Newton para un sistema cerrado, ¿sí? Esa sería la expresión. O sea, hasta ahora, digamos, hemos definido lo que es cantidad de movimiento, lo que hemos definido la segunda ley de Newton modificada para trabajar más con fluidos, y ahora estamos expresándola ya completa, ¿sí? La segunda ley de Newton. Pero recuerden que es para un sistema cerrado. Bien, vamos a borrar un poquito esto. Y ahora, lo que tenemos que hacer, como hacemos con las otras leyes de conservación, es pasar de un sistema cerrado a un volumen de control. Porque en los fluidos nosotros necesitamos trabajar con un volumen de control. No podemos seguir a la masa, porque la masa, como es fluido, se reparte la masa, se dispersa, cambia de forma, ¿sí? Y no podemos trabajar con un sistema cerrado, sino tenemos que trabajar con el criterio de un volumen de control, eligiendo un volumen de control, viendo cómo ese volumen de control se mueve, se deforma, qué es lo que está entrando, qué es lo que está saliendo, ¿sí? Y cómo se va modificando en el tiempo ese volumen de control. Eso es lo que de la misma forma habíamos trabajado con las otras leyes de conservación. Y bueno, acá hay que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, está este tema que la mayoría de los sistemas de flujo se analizan con el uso de volumen de control. Entonces, para eso, para pasar de un sistema cerrado, en esta ley de conservación, al volumen de control, usamos de nuevo el teorema de transporte de Reynolds, ¿sí? Y que me proporciona, ¿sí?, las herramientas necesarias para pasar de la formulación de sistema a la de un volumen de control. Entonces, en este caso, esa propiedad extensiva B que teníamos genérica, ahora es la cantidad de movimiento, ¿sí? Masa por velocidad. Y la B minúscula, que era la propiedad específica, que era la propiedad extensiva, acuérdense que la B minúscula, medio mal, la B minúscula era la B mayúscula, la propiedad extensiva dividido la masa, ¿sí? Y esta era la propiedad específica, ¿sí? La B minúscula. Bien, entonces en este caso, la B mayúscula, ¿sí?, es la cantidad de movimiento, recuerden que es vectorial, y la B minúscula va a ser la B mayúscula dividido M. Entonces me queda directamente velocidad. La B minúscula es velocidad, acá también B minúscula es velocidad. Y este era el teorema de transporte de Reynolds en forma genérica para una propiedad extensiva cualquiera, ¿sí? Entonces teníamos que, básicamente decía que la variación con respecto al tiempo de la propiedad extensiva en un sistema era igual, y tenía dos términos. Uno era lo que pasaba dentro del volumen de control, o sea, era la derivada con respecto al tiempo de esa propiedad dentro del volumen de control, ¿sí? Más el flujo neto de esa propiedad a través de la superficie de control, ¿sí? Eso era lo que manejaban esas expresiones matemáticas, tiene dos términos. Por supuesto, esto era todo lo que entraba, menos todo lo que salía, ¿sí? Esto, manejaba el flujo neto. Y esto es lo que pasaba dentro del volumen de control. Bueno, entonces, reemplazando el valor de B mayúscula y B minúscula por la cantidad de movimiento y por la velocidad en este caso, me queda lo siguiente, que la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual, va a tener dos términos, va a ser, por un lado,
la derivada con respecto al tiempo de lo que pasa dentro del volumen de control con respecto a la cantidad de movimiento, ¿sí? Porque recuerden, esta expresión que estaba acá era cantidad de movimiento. ¿Está claro? Más otro término, que son varios en realidad que es el flujo neto a través de la superficie de control de también la cantidad de movimiento. Esto hablado así rápidamente y sencillamente para que lo puedan comprender ahora. Bueno, entonces acá justamente nos pasamos de sistema a volumen de control. Recuerden que lo que tengo acá a la izquierda es lo que varía la cantidad de movimiento con respecto al tiempo en un sistema. Y ese término, este término que está acá a la izquierda, para no perder el sentido de lo que estamos haciendo, este término era esto que estaba acá. Ese término era esto, ¿sí? Entonces, ese término en realidad es sumatoria de fuerzas. Eso recuérdenlo para no perderlo. O sea, era esto, eso era esto que estaba acá. Así que siempre acuérdense eso porque en algún momento lo vamos a reemplazar. Bien. Entonces, justamente, por la segunda ley de Newton, sabíamos que para un sistema de masa M sometido a una cierta fuerza neta F, sabíamos que esa derivada de la cantidad de movimiento de todo el sistema, que es una integral también allí, porque varía la densidad que hemos visto, vale igual a F. ¿Sí? Entonces, justamente, por eso que queda el término S sumatoria de F ahí. ¿Sí? Cuando se sustituye, se obtiene que la forma general de la ecuación del momento lineal, que se aplica a volumen de control fijo en movimiento o en deformación. Entonces, esa sería ya la expresión final. O sea, no solo hay que aplicar la ecuación del teorema de transporte de Reynolds, sino que luego hay que hacer este reemplazo que está acá con respecto al término que está a la izquierda. Y entonces me queda sumatoria de F. Esta sería la expresión más general de la ecuación del momento lineal o cantidad de movimiento para un volumen de control. Como acá ya lo habíamos visto en las otras leyes de conservación, trabajo con velocidad relativa, el volumen de control puede ser un volumen de control fijo, puede ser un volumen de control en movimiento relativo, o puede estar deformándose a alguna pared, ¿sí? Es la forma más general de la expresión. Entonces se puede enunciar de la siguiente forma, ¿sí? La suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un volumen de control es igual a la razón de cambio respecto al tiempo del momento lineal contenido en el volumen de control. Acuérdense que este es una integral de volumen, esa es una integral de volumen, más el flujo neto del momento lineal hacia afuera de la superficie de control por el flujo de masa. ¿Sí? Cuando salga masa y entre masa, entra con una cierta cantidad de movimiento y sale con otra cantidad de movimiento. Entonces es como que hay que hacer un balance de lo que entra y lo que sale. Por eso dice flujo neto del momento lineal y hacia afuera porque es positivo, ¿no es cierto? Lo que entra es negativo, hacia afuera es positivo. Bien, eso era con respecto a la ecuación del momento lineal, pero para un volumen de control. ¿Sí? Bien, la velocidad está relativa, acuérdense, esa velocidad relativa era una velocidad relativa, o sea, la velocidad relativa vectorialmente era igual a la velocidad absoluta menos la velocidad de la superficie de control, ¿sí? Esa velocidad relativa era la velocidad del fluido con relación a la superficie de control, ¿sí? Para manejar, digamos, o suponer que la superficie de control se está moviendo, ¿sí? Bien.
La v, esta velocidad vectorial, es la velocidad del fluido cómo se ve desde un marco inercial de referencia. O sea, esta que está acá. Esta velocidad, ojo, esa es velocidad absoluta. Ven que hay dos velocidades ahí. Esta es la velocidad relativa y esta es la velocidad absoluta, que sería la misma esta que está acá, ¿sí? Para obtener la velocidad relativa. Bien, entonces, esta expresión que está acá, que es densidad por la velocidad relativa, producto escalar, la normal a la superficie de volumen de control, por diferencial de área, representa el flujo de masa que pasa por un elemento de área diferencial de A hacia adentro o hacia afuera del volumen de control. O sea, este elemento que está acá, voy a borrar un poquito ahí porque ese elemento que está ahí, fíjense, ρ por BR por N por diferencial de A, este elemento que está acá, S es el flujo de masa que pasa por ese elemento por unidad de área. O sea, fíjense que es la densidad por la velocidad relativa por el diferencial de área. Por supuesto, multiplicado acá porque solo nos quedamos con la componente normal al área, nada más. Entonces eso es el flujo de masa, ¿sí? Caudal en masa. Y acá sería, la expresión esa sería esta. Sería esto, que está acá, pero sin la velocidad, ¿no? Al multiplicar el flujo de masa por la velocidad esta que está allí, es justamente la cantidad de movimiento. Bien. Bueno, y ahora empezamos a simplificar la ecuación de momento lineal, ¿sí? O sea, pasamos de esta expresión general para cualquier tipo de aplicación. Ustedes tienen que venir a esta, ¿sí? Esta sería la más general de todas, ¿sí? La más difícil también, pero la más general para hacer alguna aplicación específica, digamos, y empezamos a tomar. Si el volumen de control está fijo, ¿sí? Y no hay movimiento ni deformación del volumen de control, que es el caso más simple que normalmente van a ver en los ejercicios, ¿sí? Tenemos que la velocidad relativa, entonces, es igual a B. Directamente la velocidad relativa es igual a la velocidad absoluta, ¿sí? Entonces me va a quedar directamente esta, que era velocidad relativa, me va a quedar igual a la velocidad absoluta, ¿sí? Eso es para un volumen de control fijo. En la mayoría de los casos, la fuerza F, ojo con eso, es una resultante de fuerzas esta, son fuerzas de peso, o sea, son fuerzas que genera la gravedad, fuerzas de presión y fuerzas de reacción, ¿sí? Bien, ahora, de nuevo lo simplificamos, podemos hacer otro tipo de simplificación, que es suponer que el flujo está en reposo, ¿sí? Si el flujo está en reposo, quiere decir que la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento dentro del volumen de control es igual a cero. Si el flujo es estacionario, ¿no es cierto? Perdón, si el flujo es estacionario. Así que si es estacionario, esa derivada se hace igual a cero. O sea, no es que no hay cantidad de movimiento adentro, sino que la derivada con respecto al tiempo es cero y la cantidad de movimiento que está adentro es constante. Así que esto me da igual a cero, ¿sí? Por supuesto, sigo trabajando con velocidad relativa, o sea, que el volumen, me volví para atrás, le quité esa simplificación que tenía, que el volumen era fijo, ¿no? Entonces, si el flujo es estacionario, ¿sí? Si el flujo es estacionario, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el sistema es igual a
el flujo neto de cantidad de movimiento a través de la superficie de control. Porque ya no cuenta, porque internamente no cambia la cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento es constante. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda la cantidad de movimiento que entra es similar a la cantidad de movimiento que sale, ¿sí? Entonces, me da esto no es, esto igual a 0, ¿sí? O sea, no se está llenando el volumen de control de más cantidad de movimiento o de menos, ¿sí? Se está manteniendo constante la cantidad de movimiento dentro del volumen de control. Si yo le calculo la variación con respecto al tiempo, veo que es igual a 0. Así que esta sería la expresión general cuando tengo flujo estacional, ¿sí? Flujo estacional. Bien. Otra simplificación que puedo tener es que solo tengo una entrada y una salida, ¿sí? Nada más. Entonces esta integral, que teóricamente contaba que tenía infinitas entradas y salidas, ¿sí? Ya no tiene un solo término nada más. No tiene muchos términos, sino tiene solo 2. Salidas y entradas, nada más, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, se desea volver a escribir la ecuación en forma quebradica en lugar de integral. Claro, ahora ya simplemente me van a quedar 2 términos, nada más. Se escribe la ecuación en términos de velocidades promedio y flujo de masa a través de entradas y salidas. O sea, si tengo una entrada y una salida, ya directamente la velocidad a través de esa sección de entrada o salida tomo una velocidad promedio, ¿sí? O sea, simplifico también eso, que dentro de la sección de entrada o salida voy a tomar que hay una velocidad promedio a lo largo de toda la sección. En numerosas aplicaciones prácticas, el fluido cruza las fronteras del volumen de control en una o más entradas o en una o más salidas y lleva con él algo de cantidad de movimiento hacia adentro o hacia afuera del volumen de control. Por sencillez, siempre se traza la superficie de control de esta manera que corte normal a la velocidad del flujo hacia adentro o hacia afuera en cada una de las entradas y salidas. Esa es otra cosa que habíamos visto en los otros leyes de conservación, que uno puede elegir como quiera la superficie de control. Entonces, uno generalmente elige la superficie de control que vaya paralela a los tubos de corriente. Y en los lugares donde sale, donde se cierra el volumen de control, lo elige perpendicular al flujo en ese lugar, ¿sí? O sea, no voy a elegir esta sección de salida. Directamente lo elijo perpendicular al flujo, ¿sí? O sea, perpendicular a la velocidad del flujo en ese lugar, ¿sí? Entonces, así ya me estoy ahorrando también otra cuestión. Este término que está acá, directamente va a ser el módulo de la velocidad por el módulo de este vector, que es igual a 1, por el coseno de phi, que es el ángulo comprendido entre los dos vectores. Eso era producto escalar. Y el ángulo comprendido entre los dos vectores es igual a 0. Entonces, coseno de 0 grados igual a 1. Entonces, allí no tengo que andar trabajando, descomponiendo las velocidades. Bien. Entonces, si tenemos un volumen de control fijo y tenemos una entrada y una salida, vamos a tener lo siguiente. Si yo tengo un cierto flujo de masa, m punto, ¿sí? Hacia adentro o hacia afuera del volumen de control a través de una entrada o salida, en el cual ρ es aproximadamente constante, esto salía de la ley de conservación, ¿no? Esto que está acá salía de la ley de conservación de la masa para un flujo estacionario, ¿sí? Entonces tenemos que ese flujo de masa por unidad de tiempo va a ser igual a la integral a lo largo de la sección de entrada o de salida de la densidad por la velocidad por el área elemental. Y eso, en toda una sección, yo puedo trabajar con
velocidad promedio. Entonces tengo que el flujo de masa, ¿sí?, por unidad de tiempo sería, es igual a la densidad, que voy a tomar una densidad constante en toda la sección, por la velocidad promedio, por la sección total esa que estoy hablando. O sea, esto, recuerden, sale de la ley de conservación de la masa que ya habíamos visto. Entonces, de esa forma, teniendo en cuenta esta expresión, ¿sí?, que el flujo de masa lo puedo calcular como, lo puedo expresar como la densidad por la velocidad promedio en la sección por el área de la sección, puedo decir entonces que el flujo de cantidad de movimiento a través de una entrada o salida uniformes va a ser igual a el flujo de masa, la cantidad de movimiento, o sea, el flujo de la cantidad de masa, va a ser igual a la masa, el flujo de masa por la velocidad promedio. Y que en definitiva es igual a esto que está acá. Y esta integral que estaba acá es similar a la integral que ustedes vieron de esta que estaba acá. Es esta que está acá. Fíjense, ρ por la velocidad relativa por el diferencial de área. Ρ por la velocidad por la otra velocidad, que ahora ya no es relativa, que es absoluta, por diferencial de área. Entonces, eso va a ser el flujo de cantidad de movimiento a través de una entrada o salida uniforme, ¿sí? Entonces, si yo tengo solo algunas entradas o salidas, nada más, algunas entradas y salidas como esta, una aproximación de flujo uniforme es razonable. En algunas entradas y salidas voy a tener, por ejemplo, acá un volumen de control fijo, y acá tengo una entrada, ¿sí?, que tiene un cierto caudal en masa, ¿sí?, y una cierta velocidad promedio. Acá tengo otra entrada, que tengo otro caudal en masa, y otra velocidad promedio de entrada. Acá tengo una salida, que tengo un cierto caudal en masa de salida y una cierta velocidad promedio de salida. Otra salida más acá con su propia caudal en masa y velocidad de salida. Y acá otra salida más con su propio caudal en masa y su propia velocidad de salida. Recuerden que en un sistema como este habíamos visto que la relación entre estos caudales, M.3, M.2, M.1, M. Digo porque es masa por unidad de tiempo, ¿no? M.5, M.4, esto lo manejaba la ley de conservación de masa, ¿sí?, que habíamos visto para un volumen de control. Solamente que ahora se agrega que en realidad tengo que manejar cantidad de movimiento, o sea, flujo de cantidad de movimiento que entra y que sale. Entonces sería el producto de estos dos, es flujo de cantidad de movimiento que está entrando por la sección 2. El producto de estos dos sería el flujo de cantidad de movimiento que está saliendo por la sección 3. Entonces, en definitiva, perdón, todavía no, dice, por desgracia, la velocidad a través de la mayoría de entradas y salidas de interés para el ingeniero en la práctica no es uniforme, o sea, hay un perfil de velocidades que no es constante, ¿sí? Entonces, sin embargo, resulta que, no obstante, puede convertirse la integral de superficie de control de la ecuación en una forma algebraica, pero se necesita utilizar un factor adimensional de corrección beta, llamado factor de corrección del flujo de cantidad de movimiento. O sea, es una corrección que se realiza, ¿sí? Porque el perfil de velocidades no es constante. Entonces, esta es una simplificación que vamos a hacer, trabajar con velocidades promedio, y por lo tanto hay que hacerle una corrección extra, ¿sí?
Entonces, en definitiva, me va a quedar esto. Que ese flujo neto de cantidad de movimiento va a tener varios términos, va a tener un término por cada salida, menos varios términos por cada entrada. Cada salida va a ser el flujo de el caudal en masa por la velocidad promedio por un factor de corrección beta. Eso va a ser cada salida. Y cada entrada va a ser igual. Va a ser el flujo de masa de esa entrada por su velocidad promedio por un valor de beta que es una corrección de esa entrada. Si hay varias salidas, va a tener varios de estos términos. Y si hay varias entradas, va a tener varios de estos términos. En este caso aparece este término porque es, de nuevo, el general para flujo no estacional, ¿sí? Pero ya lo vamos a simplificar. Entonces, donde se aplica un valor único del factor de corrección de flujo de cantidad de movimiento a cada entrada y cada salida en la superficie de control. Bien. Acá hace un desarrollo de cuánto vale beta, ¿sí? Para cada caso. Beta es un valor tal que multiplicado por el caudal en masa y multiplicado por la velocidad promedio, me tiene que dar el flujo de caudal, el flujo de cantidad de movimiento a través de la sección, calculado así con la integral de esta. Entonces de allí se puede despejar beta, ¿sí? Y beta entonces sería igual a la integral esa del flujo de cantidad de movimiento dividido la velocidad promedio, dividido el área y de nuevo dividido la velocidad promedio. Porque recuerden que este flujo de masa que estaba acá es igual a la velocidad promedio por el área, ¿sí? Multiplicado por, de nuevo, la velocidad promedio de este que estaba acá. Pero esto no quiero complicarles demasiado el desarrollo. Los comento simplemente para saber ahora cuánto va a valer beta. Bueno, de allí hace el cálculo, ¿sí? Del factor de corrección. Hacemos una integral, ¿sí? Generamos una integral y me queda básicamente que beta es igual a esta expresión. Entonces, teniendo yo el perfil de velocidades, estudiándolo al perfil de velocidades, puedo obtener, y luego realizando esta integral de forma numérica, puedo obtener el valor de beta, ¿sí? O sea, hay una forma para obtener el valor de beta experimentalmente, teniendo el perfil de velocidades, ¿sí? Esto yo acá voy a necesitar el perfil de velocidad. Si el perfil de velocidades es un flujo laminar, lo habíamos visto en flujo en tuberías, si el flujo es laminar, el perfil de velocidades tenía esta expresión, que tenía forma parabólica. Esto lo habíamos visto en flujo interno, ¿sí? Entonces yo puedo introducir esta expresión en la integral, acá, y calcular beta cuando tengo flujo laminar. Entonces, en ese caso, plantea que el flujo es incompresible y estacionario en reposo, establece que el volumen de control se corta a través del flujo normal al eje de este, y por lo tanto calcula esa integral y obtiene que para flujo laminar el valor de beta es igual a 4/3. O sea, vale 1.33. Y por lo tanto es un valor importante. No es un valor cercano a 1. Entonces es importante ese factor de corrección para flujo laminar.
Bueno, y se comenta acá que si se hiciera la misma integración, pero para un flujo turbulento, se acuerdan que no había un desarrollo teórico, tenía que ser experimental, en vez de laminar, el beta que va a dar va de 1,01 a 1,04. O sea, es una corrección de un 1 a un 4% nada más. Entonces, acá da esta conclusión. Para flujo turbulento, beta puede tener un efecto insignificante en las entradas y salidas, pero para flujo laminar, beta puede ser importante y no debe despreciarse. Es conveniente incluir beta en todos los problemas referentes a cantidad de movimiento en el volumen de control, ¿sí? Entonces esa es la conclusión que hace. Por eso, para este análisis hace falta saber si estamos en presencia de flujo laminar o flujo turbulento y a partir de allí utilizar un beta u otro, digamos, o trabajar directamente con uno, si el nivel de error nosotros lo aceptamos. Bueno, todo este desarrollo fue un pequeño desarrollo para determinar el valor de beta, ¿sí? Pero recuerden, si es turbulento, prácticamente no hay que hacerle una corrección a beta, ¿sí? Bien, entonces me vuelvo para atrás al lugar donde nos habíamos quedado, que era esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá, voy a borrar un poco, esta expresión que está acá es para flujo no estacionario, porque está este término no está anulado, pero para algunas salidas y algunas entradas. Y, por supuesto, que el volumen de control, las salidas y entradas están elegidas normal a la superficie de salida y entrada, y a la vez trabajamos con una velocidad promedio, ¿sí? Y trabajamos con un factor de corrección de flujo de cantidad de movimiento. Recuerden, este valor corrige el flujo de cantidad de movimiento. Bueno, y la otra simplificación que tiene es que estamos trabajando con en este caso, volumen de control fijo, porque no hay un valor de velocidad relativa puesta acá. Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos viendo, tenemos que, si a la vez el flujo es estacionario, ¿sí? Si a la vez el flujo es estacionario, tenemos que esto, que habíamos dicho recién, esto es igual a 0. Entonces, si el flujo es estacionario y a la vez el volumen de control está fijo y a la vez tenemos algunas entradas y salidas nada más, o sea, discretos, vamos a tener que me va a quedar la siguiente expresión. Esta va a ser la expresión que vamos a tener. Entonces, si el flujo también es estacionario en reposo, el término de la derivada respecto del tiempo de la ecuación se anula y queda lo siguiente, que es la ecuación del momento lineal en flujo estacionario en reposo con algunas entradas y algunas salidas. Sería la sumatoria de las fuerzas igual a la sumatoria de, en las salidas, de B, beta, factor de corrección, por el caudal en masa por la velocidad promedio de cada sección de salida, menos la sumatoria en cada sección de entrada del factor de corrección por el flujo de masa por la velocidad. La ecuación expresa que la fuerza neta que actúa sobre el volumen de control en el curso del flujo estacionario en reposo es igual a la diferencia entre las razones de flujo entrantes y salientes de la cantidad de movimiento. Entonces este sería el esquemita que ustedes tendrían que trabajar. Todo esto que ocurre con la cantidad de movimiento, flujo, no es cantidad de movimiento, flujo de la cantidad de movimiento que entra y que sale, termina siendo igual a la sumatoria de fuerzas resultantes. Bueno, ¿alguna pregunta?
A ver, esperen un poquito. ¿Alguna pregunta? Si quieren abrir micrófonos, me quieren preguntar algo. Ahí yo paré la grabación. Nada, profe, se entendió. Bueno, o sea, hay varios elementos. Por un lado, recuerden, voy a recopilar, digamos, lo que hicimos. Por un lado, trabajamos con la segunda ley de Newton, ¿sí? Pero definimos dentro de esa segunda ley de Newton cantidad de movimiento, que era lo más apropiado para trabajar con flujos fluidos que fluyen. A partir de allí, definimos la segunda ley de Newton, ¿sí? Que la resultante de fuerza es igual a esa razón de cambio de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y bueno, esta es la parte que ya después vamos a continuar, que es cuando hay rotación, ¿no? Y sabemos que el principio de conservación de la cantidad de movimiento es cuando la cantidad de movimiento es constante y no tenemos fuerzas netas sobre el sistema. Y llegamos a esta expresión, que esta expresión es la que es válida para cuando tenemos flujo, ¿sí? O sea, es lo que pasa dentro del sistema cerrado, ¿sí? Esto es lo más apropiado para una descripción para flujo y una descripción lagrangiana, ¿sí? Pero, por supuesto, no nos quedamos ahí, lo llevamos a la aplicación de un volumen de control. Entonces, utilizamos el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, esto sería lo que pasa en el sistema, ¿sí? Es la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo dentro del sistema, y lo comparamos, y esto me da a que es igual lo que pasa si trabajamos como volumen de control. Entonces, básicamente, esto es el flujo neto de cantidad de movimiento a través de la superficie de control, y esto es la variación de la cantidad de movimiento dentro del volumen de control. Pero, bueno, hay que hacer algunas otras cuestiones. Ahí llegamos al A, por supuesto. Esto que estaba acá era la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Eso que estaba ahí, y lo único que hacemos lo reemplazamos. Allí es donde estamos utilizando la segunda ley de Newton. O sea, acá hemos hecho teorema de transporte de Reynolds, y acá, al ponerle esto ahí, estamos usando la segunda ley de Newton. Bueno, y esta sería la expresión general, que es la que yo digo, la más general de todas, ¿sí? Luego empiezan simplificaciones, ¿sí? O sea, simplificaciones es que el volumen de control está fijo, no hay velocidad relativa, ¿sí? Perdón, la velocidad relativa es igual a la velocidad absoluta. O, por ejemplo, trabajamos con flujo estacionario, entonces este término se hace igual a 0, ¿sí? O trabajamos, en vez de trabajar con una integral de esta, trabajamos con varias entradas y salidas, y entonces integramos en cada entrada, trabajamos integrando en cada entrada, elegimos la superficie, la sección de entrada o de salida normal, entonces ya directamente no trabajamos trabajamos directamente con, digamos, este producto escalar, no lo utilizamos, sino directamente ya es el valor. Recuerden que un producto escalar me da un escalar, entonces allí ya directamente trabajo con el módulo del vector, directamente. Igual con una salida, va a pasar lo mismo, elijo una salida normal, y entonces esto me va a comandar solamente, por ejemplo, en este caso voy a tener 3 términos de entrada y 2 términos de salida. Se simplifica. Después, otra simplificación que puede ocurrir es que yo, en vez de trabajar con un perfil de velocidades, trabaje con velocidades promedio. Y luego, en el medio hay que hacer una corrección extra, que es el valor de beta, ¿sí? El factor de corrección del flujo de cantidad de movimiento.
Bien, entonces allí llegamos a esta expresión que está acá, ¿sí? Que es la que normalmente se usa en los ejercicios, ¿sí? Esta que está acá. Entonces ustedes de este van a tener, de salida, van a tener tantos términos como salidas haya. Y de entradas van a tener tantos términos como secciones de entradas haya, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. Bien, hagamos un recreo de 15 minutos más o menos, ¿sí? Y continuamos un ratito más. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me quedó un poco de curiosidad con el factor de corrección. Sí. ¿Es uno distinto para cada entrada y cada salida? Claro, en teoría sí, pero bueno, yo por allí tratando de simplificar, de no volverlo loco a ustedes, en realidad, si es flujo laminar, si uno puede asegurar que es flujo laminar y por lo tanto el perfil de velocidad es parabólico, y en este desarrollo que está acá, ¿sí? Nosotros podemos entender que ese factor de beta vale 1,33, ¿sí? Más allá del valor promedio, ¿no? O sea, el valor promedio por 1,33 por el flujo de masa. Pero, justamente después dice abajo, si es flujo turbulento, ustedes habían visto que para flujo turbulento ya las cuestiones no son teóricas, sino que hay mucho de experimental, de datos empíricos, y se ha desarrollado, ¿sí?, cálculos que dan que ese valor de beta debería estar entre 1,01 y 1,04, ¿sí? O sea, es un 1% de corrección, un 4% de corrección. Entonces, a eso debería ajustarse el cálculo, ¿sí? Y puede ser que sea diferente de una a otra sección, ¿sí? Pero fíjense lo que es un valor pequeño, ¿no? Y nosotros, supongamos que tengamos que hacer un ejercicio, usted Y nos le van a daría, digamos, decir, en el ejercicio le van a decir, en el ejercicio se va a plantear, no te preocupes. o sea que no habría ¿Sí? que calcularlo, digamos. No, No está te perfecto. preocupes. Lo importante es que ustedes, yo lo nombro para que ustedes sepan cómo es, pero después en los ejercicios nosotros le vamos a dar el valor, no lo van a tener que calcular ustedes, ¿sí? Buscarán de una tabla o algo así, ¿sí? No se preocupen por eso. Acá lo importante es que ustedes entiendan los conceptos, ¿sí? Y que después, bueno, ya les van a plantear los ejercicios que tengan que realizar, pero no se va a salir nada de lo que ya ustedes normalmente han visto, ¿sí? Bueno, hagamos un recreo, yo no salgo de Zoom, ¿sí? Lo dejo simplemente, desactivo el audio del video y bueno, más o menos calculemos 15 minutos, ¿sí? Bueno, gracias, nos vemos. Hola, profe. Continuamos. Sí. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces tenemos que la ecuación del momento lineal o de cantidad de movimiento para un flujo estacionario en reposo va a ser igual a la sumatoria de fuerzas igual
a la sumatoria del flujo de cantidad de movimiento para cada salida menos la sumatoria del flujo de cantidad de movimiento para cada entrada. Entonces, la ecuación expresa que la fuerza neta que actúa sobre el volumen de control en el curso del flujo estacionario en reposo es igual a la diferencia entre las razones de flujo entrantes y salientes de la cantidad de movimiento. Bueno, y acá tenemos entonces lo que habíamos hablado de, digamos, cada flujo de cantidad de movimiento en cada entrada y cada salida, la suma algebraica de esos flujos de cantidad de movimiento de entrada y salida me va a dar igual a la resultante de las fuerzas, ¿sí? Que actúa sobre el sistema, sobre el volumen de control. Bien, si tenemos ahora sí ya por fin una sola entrada y una sola salida, la expresión anterior queda como esto. O sea, como nosotros teníamos un M para cada entrada, M punto, para cada entrada y salida, ¿sí? O sea, acá teníamos M.2, M.3, ¿sí? Era el flujo de masa, caudal en masa, por unidad de tiempo, de la entrada 2, de la entrada 3, ¿sí? Ahora, si tenemos una sola una entrada y una sola salida y el flujo estacionario, tenemos que, tanto para la entrada como para salida, este M punto es la misma. Entonces se puede sacar factor común de las dos flujos de masa. Y va a quedar que la resultante de fuerzas va a ser igual al caudal en masa, o flujo de masa por unidad de tiempo, por la diferencia de el beta 2, si es que hay una corrección, por la velocidad de salida, menos el beta 1 por la velocidad de entrada. Acá hay que recordar algo, que estas velocidades son vectoriales, ¿sí? Eso no se ha simplificado. Que yo elija una cara normal, una sección de salida normal al flujo, uno de los productos escalares de una de las velocidades sí se hace igual al módulo de ese valor, pero no el otro, ¿sí? Acuérdense que había dos velocidades. Una sigue siendo vectorial, ¿sí? Entonces, por eso es que esta expresión, que es una resta de dos vectores, es igual a una fuerza, ¿sí? Bueno, y este sería el esquema. El esquema sería un volumen de control fijo, acuérdense de flujo estacionario también, una sola entrada, una sola salida. La entrada tiene un flujo de masa M, un cierto factor de corrección B, beta, y una cierta velocidad B1 vectorial de entrada. Sería promedio, digamos, en toda la sección. Y la salida tendría su propio beta 2, su propio M punto, que es el caudal por unidad de tiempo, caudal en masa, por la velocidad vectorial. Eso va a ser igual a la resultante de fuerzas. Pero también es un vector, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá teníamos un caso. Supongamos que tenemos una situación como esta, donde hay un ducto, digamos, agua, ¿sí? Y tenemos una sola entrada y una sola salida. La entrada tiene esta dirección, la velocidad, y la salida está en dirección horizontal, ¿sí? Tenemos una sola entrada, una sola salida, tenemos flujo estacionario, y bueno, entonces planteando la ecuación de conservación de la cantidad de momento lineal, me queda igual a esto. Entonces, acá yo tengo lo siguiente. Fíjense en esta parte. Por un lado, tenemos el volumen de control, que yo lo elijo
como yo quiera, ¿sí? Entonces, por un lado elijo el volumen de control que pase perpendicular a los dos flujos de entrada y salida, y después el volumen de control lo podría elegir por acá, lo elegí, o por acá, cuando yo quiera, pero en este caso lo elegí tomando también el apoyo, ¿sí? Está el volumen de control y la superficie de control, ¿no? Entonces, yo planteo este sistema y voy a tener que me da una resta de dos vectores, ¿sí? Una resta vectorial. La resta vectorial esa, acá la tienen. Tengo este flujo de cantidad de movimiento, de salida, que es esta, un flujo de cantidad de movimiento de entrada, ¿sí? Pero cambia de signo. Acá está, cambia de signo. Entonces, es una resta a partir de este punto. Vectorialmente, ¿se acuerdan cuando hacían resta de vectores? Se cambia la dirección y se los pone en el sentido que nazca donde termina el otro vector. La cuestión es que el vector resultante de esa resta, ¿ven? De esta resta, va a ser del origen del primer vector al final del segundo vector. Y esa va a ser el vector resultante de fuerza en magnitud, dirección y sentido. O sea, acá en el apunte lo expresa, digamos, gráficamente, lo hace, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea. Y esa es la fuerza de reacción. La fuerza de reacción que le está haciendo la base para cambiar la cantidad de movimiento, porque si bien el flujo de masa que entra es igual al flujo de masa que sale, ¿sí? Aún siendo la velocidad absoluta esta en magnitud siendo igual a esta, aún siendo iguales las velocidades numéricamente iguales, pero la dirección es diferente. Entonces, vectorialmente no son el mismo vector B1 y B2. Aún supongamos que tengan el mismo módulo. Entonces, evidentemente, hay una resultante de fuerzas, que es la fuerza de reacción que se le está generando al apoyo, ¿sí? Bueno, esto es muy interesante, piénsenlo, analícenlo bien, que aún si esta velocidad en módulo, o numéricamente el módulo es igual a esta, aún así hay una resultante de fuerzas, porque quiere decir que este valor va a ser parecido, digamos, a este valor, pero la resta no viene por acá el segundo vector, ¿sí? Que va a dar que FR igual a 0, sino que va a tener una resultante. Bueno, es vectorial esta expresión. Bueno. Bueno, y sobre esas fuerzas que actúan sobre el volumen de control, esas fuerzas son fuerzas de cuerpo, ¿sí? Actúan en todo el cuerpo de ese volumen con fuerzas de gravedad, fuerzas eléctricas y magnéticas, y las fuerzas superficiales que actúan sobre la superficie de control, como la fuerza de presión y la viscosa, así como fuerzas de reacción en los puntos de contacto. En el análisis de volumen de control, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el volumen de control en un instante en particular se expresa por sumatoria de F. O sea, sobre esta sumatoria de F van a estar todas las fuerzas de gravedad, ¿sí? Las fuerzas de presión, las fuerzas viscosas y las fuerzas de reacción, ¿sí? Todo va a estar allí en ese. Entonces, la fuerza esa, la resultante de fuerzas, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas de cuerpo más la sumatoria de las fuerzas superficiales.
Y entonces la fuerza total va a ser la fuerza de gravedad del cuerpo, sumatorio de toda la fuerza de gravedad del cuerpo, más las fuerzas superficiales. Y dentro de estas fuerzas superficiales vamos a tener fuerzas de presión, fuerzas viscosas y otras fuerzas, ¿sí? Este análisis de fuerza está en la primera parte del apunte, ¿sí? Está en la primera etapa donde habla de todos los tipos de fuerzas que pueden trabajar sobre un sistema y volumen de control. Bueno, con esto creo que ya está para poder ver algunos ejercicios, ¿sí? Para poder trabajar con ejercicios. Y bueno, ahí en el libro hay un primer ejemplo, hay 3 ejemplos que les pido que lo vean, ¿sí? Vamos a ver acá uno, que es la fuerza necesaria para sostener un codo deflector en su lugar. O sea, parecido a este esquema que habíamos visto recién, muy parecido a esto. Vamos a ver la parte, un ejercicio práctico. Y con eso ya vamos a terminar por lo menos de este tema que hasta acá que yo quería llegar. Bueno, entonces, tenemos que la fuerza necesaria para sostener un codo deflector en su lugar. Se usa un codo reductor para desviar hacia arriba 30 grados un flujo de agua que viene por un tubo horizontal a razón de 14 kilos por segundo. Este sería el caudal, el masa. Mientras acelera al mismo tiempo, ¿sí? El codo descarga el agua hacia la atmósfera. El área de la sección transversal de codo es de 113 centímetros cuadrados a la entrada y a la salida de 7 centímetros cuadrados. O sea, tiene una sección grande de entrada y una sección pequeña de salida. La diferencia de elevación entre los centros de la salida y de la entrada es de 30 centímetros. O sea, aparte de cambiarle el ángulo al chorro de agua, al flujo de agua, le cambia un ángulo de 30 grados y tiene este caudal y tiene una sección de entrada y una sección de salida. Aparte de cambiar, cambia también la altura, ¿sí? 30 centímetros más arriba. Se considera que el peso del codo y del agua en él es despreciable. O sea, esto es una hipótesis. El peso del codo y del agua, vamos a considerar que lo podemos descartar. Me pide, determinará la presión manométrica en el centro de la entrada del codo, ¿sí? O sea, en el plano de entrada, quiere la presión manométrica, y B, la fuerza de anclaje necesaria para sostener el codo en su lugar. O sea, vamos a ver el dibujo. Evidentemente, si yo, acá está la entrada, ¿sí? Tenemos la entrada, tenemos un cierto caudal en masa, con una cierta velocidad de entrada, una cierta dirección de entrada, tenemos una cierta presión manométrica de entrada. A la vez tenemos una salida, ¿sí? Esa salida está a una cierta altura, ya tiene una dirección diferente, ¿sí? Y tiene una cierta velocidad en módulo, dirección y sentido, y un cierto caudal, ¿sí? Caudal en masa por unidad de tiempo. Y la presión dice que descarga la atmósfera, por lo tanto la presión allí es presión atmosférica, ¿sí? Bien, evidentemente, esto, como acá hay flujo que está saliendo, evidentemente el sistema va a tender a hacer una acción por acción y reacción, va a tender a irse hacia el otro lado, ¿está claro? Pero de alguna forma está anclado y por lo tanto está quieto, ¿sí? Y hay una cierta resultante de fuerzas, ¿sí? Que tienen una componente en Z y en X, ¿sí? Ahí está planteado el problema, gráficamente está planteado el problema.
Bueno, entonces vamos a suponer, ¿sí?, que el agua tiene una cierta densidad de 1000 kilos por metro cúbico. O sea, vamos a suponer que tiene esa densidad y a la vez la densidad es constante, ¿sí? Bueno, y por otro lado, se toma el codo, ¿sí?, como volumen de control. O sea, elijo al codo como volumen de control. Entonces, si acá hay un flujo, también podemos pensar que hay un tubo de corriente acá. Hay un tubo de corriente que yo siempre les digo que en realidad piensen eso. Está bien, es la superficie, pero es un tubo de corriente y tiene una entrada y una salida. La entrada la elegimos perpendicular a la velocidad de entrada y la salida también elegimos la superficie de control perpendicular a la salida. Y el resto, todo paralelo, coincidente con el tubo de corriente, ¿sí? O, digamos, las paredes del conducto. Se designa entrada 1 y 2, o sea, la 1 va a ser la entrada, la 2 va a ser la salida. También se toman las coordenadas X y Z, como se muestra en la figura. Claro, si tenemos que tomar un sistema de coordenadas, ¿sí?, y vamos a trabajar con coordenadas X y coordenadas Z, y vamos a plantear la ecuación de continuidad. O sea, la ecuación de continuidad para este sistema de flujo, vamos a suponer que es estacionario, ¿está claro? No lo habíamos dicho todavía, en reposo con una entrada y una salida. Entonces, ya habíamos visto de la conservación de la cantidad de masa, habíamos visto que si está estacionario, el flujo de masa de entrada es igual al flujo de masa de salida, igual al flujo de masa, que nos habían dicho que era 14 kilos por segundo. Entonces, aparte nosotros sabemos que el flujo de masa es igual a la densidad por el área por la velocidad, ¿sí? Entonces, de allí podemos despejar, porque la densidad la tenemos y las áreas las teníamos a cada una de las áreas. Entonces podemos despejar la velocidad porque tenemos que el flujo de masa vale 14 kilos por segundo. Entonces podemos despejar y obtenemos la velocidad de entrada y la velocidad de salida. La velocidad de entrada, entonces, va a ser igual a los 14 kilos por segundo, ¿sí?, dividido, acá falta la densidad, ¿sí?, dividido el área, ¿sí?, el área de entrada. Y la velocidad de salida va a ser igual al flujo de masa por dividido la densidad por el área de salida. Bueno, la cuestión es que la velocidad de entrada va a ser 1,24 metros por segundo y la velocidad de salida va a ser más, va a ser 20 metros por segundo, ¿sí? Porque la sección es más chica y el flujo es incompresible. Entonces hay una relación directa ahí entre el área y la velocidad. Bueno, esa es la primera etapa, ¿está claro? Lo que ocurre acá es que esta velocidad, recuerden, va a ser horizontal, ¿sí? Y esta velocidad no va a ser horizontal, va a tener un cierto ángulo de 30 grados, ya nos dan el ejercicio. Y a la vez hay una diferencia de alturas acá, hay una diferencia de altura de 30 centímetros. Bien, entonces, a partir de allí podemos plantear Bernoulli, ¿sí? Vamos a suponer que no hay, en ese tramo tan cortito, no hay pérdidas por fricción, ¿sí? Vamos a suponer que no hay pérdida por fricción, entonces podemos aplicar Bernoulli y no ecuación de la energía, ¿sí? Aplicamos Bernoulli y se usa la ecuación de Bernoulli como una primera aproximación para calcular la presión. En el capítulo 8 se aprenderá, bueno, esto era porque en el libro, digamos, el capítulo que estamos viendo ahora está antes del capítulo 8, pero en realidad, bueno, estamos tomando en cuenta que la fricción, no hay fricción, ¿sí? Está claro, en las paredes. Entonces tenemos que plantear la ecuación de Bernoulli.
¿Entre qué puntos? Entre el punto 1, que es la entrada, y el punto 2 a la salida, ¿sí? Esa es lo que tenemos que plantear, entre el punto 1 a la entrada y el punto 2 a la salida. Entonces, planteamos la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y de allí decimos que es igual, ¿sí? Es igual la altura piezométrica, es igual tanto en 1 como en 2, ¿sí? Y esa altura es la altura de presión en cada uno, la altura por velocidad y la altura de potencial, digamos, por altura. Entonces de acá yo puedo, porque tengo algunos elementos de acá, puedo despejar la variación de presión, o sea, la presión 1 menos la presión 2. Entonces de allí yo voy a tener que la presión en 2 va a ser, que me dice que descarga a la atmósfera, por lo tanto la presión en 2 es la presión atmosférica. Entonces la presión 1 menos la presión en atmosférica va a ser igual a la presión manométrica directamente en 1. ¿Se acuerdan que la presión manométrica era la presión absoluta en un lugar menos la presión atmosférica en ese lugar? Y bueno, la presión atmosférica es igual a la presión de salida. O sea, la presión manométrica en la salida es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la variación de presión esta me va a dar la presión manométrica en 1. Bueno, y despejando, me va a quedar igual a esta expresión, despejando de acá, ¿no es cierto? La presión 1 menos la presión 2, y me va a dar igual a este término. Ahí yo tengo la densidad. Acá hay algo que no está bien. Acá voy a tener la densidad. Ahí faltaba densidad. Acá también creo que falta densidad y densidad. ¿Sí? Entonces tengo que la densidad por la gravedad multiplicado por las velocidades al cuadrado restadas, la resta de la velocidad al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad, más la diferencia de alturas. ¿Sí? La diferencia de altura, bueno, si la primera vale 0, porque es mi referencia, la segunda altura va a valer 0,3 metros, porque son 30 centímetros, ¿sí? Bien. Y eso me va a dar que la presión manométrica a la entrada, que era lo que me estaban preguntando, es igual a 202,2 kilopascales, ¿sí? Esa es la presión manométrica. Entonces podemos decir la presión manométrica a la entrada del pico ese es de 202,2 kilopascales y la presión de salida manométrica es 0, porque la presión absoluta allí es la presión atmosférica. Bien, entonces hemos respondido, hemos resuelto la primera pregunta. La segunda pregunta es que calcular la fuerza resultante. Entonces, para eso tenemos que plantear la ecuación de cantidad de movimientos para flujo unidimensional, porque tiene una sola entrada y una sola salida, estacionario en reposo. ¿Sí? Bien, para eso vamos a plantear esta ecuación, que es la que habíamos visto al último, en el teórico. ¿Sí? Tiene una salida y una entrada, nada más. Y vamos a tener que considerar algunas cuestiones. Vamos a considerar que las componentes X y Z de la fuerza de anclaje en los codos, como FRX y FRZ. Y vamos a suponer que están en dirección positiva. También se usará la presión manométrica, ya que la presión atmosférica actúa sobre toda la superficie de control. Entonces las ecuaciones de la cantidad de movimiento a lo largo de los ejes X y Z quedarán así. Entonces, el tema para la cuestión de los ejercicios, como esta es una expresión vectorial, yo puedo reemplazarla por dos expresiones escalares.
una en el sentido X y otra en el sentido Z. Eso es lo que hago en la práctica, ¿sí? Planteo equilibrio de fuerzas, digamos, busco resultantes horizontales y resultantes verticales, tanto de la cantidad de movimiento como de las fuerzas. Bien, entonces, en ese caso voy a tener lo siguiente. Que la resultante de fuerzas en X más la presión manométrica por el área de entrada, ¿sí? Acuérdense que la sumatoria de fuerzas eran fuerzas de presión y fuerzas de superficie, ¿sí? Entonces, estoy contabilizando solamente las fuerzas de reacción sobre el volumen de control más la fuerza de presión. Y la presión, tomo la presión manométrica por el área de entrada. Eso va a ser igual a el flujo de la cantidad de movimiento a la salida descompuesto en la dirección horizontal, por eso que dice coseno de tita, lo estoy descomponiendo, menos el flujo de cantidad de movimiento de entrada. Pero el de la entrada es totalmente horizontal, entonces directamente es igual a la velocidad 1, directamente. A este hay que descomponerlo porque tiene una componente horizontal y una componente vertical. Este hay que descomponerlo, ¿sí? Acuérdense que es una magnitud vectorial. Bien, entonces en ese sentido, directamente hago la diferencia entre ellos dos, ¿sí? Hago la diferencia entre ellos dos. Entonces, nos va a quedar... y en el otro sentido, en el eje Z, tengo que es... En el otro sentido, no hay una acción de la presión, ¿sí? Solamente la presión atmosférica, que digo que está alrededor completo, por lo tanto no genera una resultante, y sería la fuerza de reacción en Z igual al flujo de cantidad de movimiento de la salida en la dirección vertical. Por eso está multiplicado por el seno de tita. Fíjense que no está este término de la entrada porque directamente es cero este término de la entrada. O sea, el correspondiente que tengamos acá a la entrada, este es igual a cero. Porque es horizontal de por sí. Entonces, todo el valor es la componente horizontal. Y la componente vertical es igual a cero. Acá en el dibujo les muestro. ¿Ven? Esta componente es totalmente horizontal, no tiene una componente vertical. En cambio, esta sí tenía una horizontal y una vertical. Bueno, ahí está establecido el sistema y por lo tanto de acá nosotros podemos despejar las dos fuerzas. De esta despejamos la fuerza de reacción en X y de esta otra la fuerza de reacción en Z. Así que la fuerza de reacción en X despejada me va a dar igual a esta diferencia, de flujo de cantidad de movimiento menos la fuerza esta de presión, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con un factor, ¿sí? Que creo que lo comentaba acá. Vamos a trabajar con un factor de beta de 1,03. Este sería el flujo de masa, ¿sí? La velocidad de salida es 20 por el coseno de 30 menos la velocidad de salida,
que es 1,24 que habíamos encontrado. La velocidad de entrada es 1,24, perdón, y la velocidad de salida 20. Bien, y eso me va a dar un resultado de la fuerza de reacción en X vale 2053 newton. ¿Sí? De la misma forma, sacamos la otra fuerza de reacción en Z, la fuerza de reacción en Z, que va a ser igual al beta, vamos a tomar el mismo. El flujo de masa es igual a 12 kilos por segundo, por la velocidad de entrada es 20 metros por segundo, por el seno de tita, que ahora sería el seno de 30, acá era coseno de 30, acá el seno de 30, y eso me va a dar 144 newton, ¿sí? Entonces en la reacción hay una fuerza horizontal y una fuerza vertical, en realidad es una sola fuerza que tiene un cierto ángulo, ¿cierto? La que tiene componentes 2053 newton en X y 143 newton en Y. Fíjense en el signo negativo de esta. Quiere decir que es contraria al sentido que le pusimos al principio, ¿sí? El resultado negativo para FRX indica que la dirección supuesta es errónea en el dibujito y que debe invertirse. Por lo tanto, FRX actúa en la dirección de X negativo, o sea, actúa hacia allá, ¿sí? Bien. Discusión. Existe una distribución de presión diferente de cero a lo largo de las paredes interiores del codo, pero como el volumen de control está fuera del codo, estas presiones no aparecen en el análisis, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. El valor real de P1 manométrica será más alto que el calculado aquí debido a las pérdidas de fricción y otras pérdidas irreversibles en el codo. O sea, si nosotros consideramos pérdidas irreversibles, ¿sí?, la presión manométrica en 1 tiene que dar un poquito más, porque tendría que tener más presión para vencer esas resistencias y tener la velocidad, acá la velocidad esa de salida, ¿sí? Esa presión acá tendría que ser mayor, ¿sí?, para generar esta variación de velocidad entre V1 y V2. Pero bueno, no está mal considerar que no hay fricción, sobre todo si estos son tramos, si es un tramo corto esto, ¿no? Bien. Bueno. Este sería un ejemplo, y es el que vamos a ver ahora, y acá lo importante es el concepto que esta ecuación, como es vectorial, se pueden plantear dos ecuaciones, o tres, ¿sí?, en X, en Y y en Z. En este caso, bidimensional en X y en Y nada más, o en X y en Z. Ahora, si es tridimensional, podría ser tridimensional también, tendría que plantearlo en X, en Y, en Z. Entonces voy a tener tres fuerzas en X, en Y, en Z, y voy a tener tres flujos de cantidad de movimiento en X, en Y, en Z, y tres velocidades por cada velocidad en componente en X, en Y y en Z. Recuerden eso. Y en el caso de este, tenemos que solo hay una sola fuerza de presión, ¿sí?, que es presión manométrica. Como estoy trabajando con presión manométrica, a la salida la presión manométrica es 0. Entonces no aparece este término acá, ¿sí?, no aparece allí. Y a la vez, como esta entrada es horizontal, no aparece un término acá restando allí, ¿sí? No aparece nada allí, porque no hay vertical. Por eso también es importante, ustedes dense cuenta, que cuando les dan el problema, ustedes planteen el sistema coordenado de tal forma de simplificar, por lo menos que le quede el sistema coordenado paralelo a un flujo de entrada o un flujo de salida, cosa que
calculan menos también. Bueno, ahí paré la grabación. No sé si tienen alguna consulta para hacer. No, profe. Bueno, esto es un ejercicio. Fíjense, primero que se plantean varias hipótesis que hay que tenerla en cuenta. El flujo incompresible, el flujo estacionario. Estamos considerando que es ya con el S beta, que es flujo turbulento, ¿sí? Estamos considerando todas esas cuestiones y estamos tomando que al descargar en la atmósfera, la presión en la salida es igual a la presión atmosférica. Eso también es importante. Y estamos considerando flujo sin fricción, por eso usamos Bernoulli. Y bueno, y trabajamos con fíjense, esta parte de acá, trabajamos con la ecuación de continuidad. O sea, casi sin querer, trabajamos con ecuación de continuidad para obtener esto. Luego, trabajamos con la ecuación de Bernoulli, que sería una ecuación de la energía simplificada, y después trabajamos con la ecuación de cantidad de movimiento, o sea, todo, completo, ¿sí? Y a la vez trabajamos con el sistema de descomponiendo las cuestiones vectoriales en dos direcciones. Es muy interesante estos ejercicios, es como que ya junta toda la materia, digamos, la junta para entender un fenómeno, ¿sí? Hay dos ejercicios más que lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver esos otros dos ejercicios. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿Nada? Bueno. En el libro, los ejercicios que hay, los ejemplos que hay otros dos ejemplos, los voy a comentar nada más ahora. Por ejemplo, el primer ejemplo es lo que yo les comenté, cómo se calcula el factor de corrección cuando tenemos flujo laminar. Ahora les comparto la pantalla. Acá. Bueno, allí ustedes tienen que el ejemplo 6.1, el primero, dice que plantea cómo obtener el flujo laminar, el factor de corrección para flujo laminar. Entonces, básicamente, plantea que se tiene el perfil de velocidades, ¿ven? Para flujo laminar, que eso se obtuvo cuando vimos flujo interno en tuberías en régimen laminar. Y bueno, con esa se hace una integración allí y se obtiene que vale 4/3. Bueno, el otro ejemplo que está es el que vimos, que es fuerza necesaria para sostener un codo deflector en su lugar con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? El siguiente ejemplo que hay es fuerza necesaria para sostener un codo de inversión en su lugar. O sea, un codo como este que gira el flujo 180 grados. También es muy interesante, ¿sí?
Bien. Y bueno, por supuesto, también hay una elevación. Acuérdense que cuando hay una elevación importante, hay que tener en cuenta esa elevación, ¿sí? Eso es parte de cuando lo tienen que aplicar ahí en Bernoulli, ¿sí? Una variación de altura, ¿sí? Bueno, bueno, este ejercicio, ¿sí? Y después tienen otro que es muy interesante, que es el chorro de agua que choca contra una placa en reposo. O sea, ustedes tienen un chorro de agua como está acá, a una cierta velocidad, un cierto caudal. De nuevo, descarga a la atmósfera, por lo tanto tienen presión atmosférica. Establecen un volumen de control que incluye la placa y quieren calcular la fuerza esta de reacción. O sea, con qué fuerza hay que, básicamente, con qué fuerza hay que sostener la placa para que el chorro de agua no la mueva, ¿sí? Entonces, también hacen un cálculo muy interesante, por favor véanlo, está involucrada ahí la densidad del fluido, está involucrada, ya no hay diferencia de altura, variación de altura. Bueno, muy interesante este ejercicio y muy práctico de la vida que a ustedes les puede tocar hacer un cálculo de esto y es importante que lo vean, ¿sí? Yo lo dejo para que ustedes lo analicen y lo vean, ¿sí? No lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con movimiento en rotación, de flujo en rotación. Vamos a analizar todas las mismas ecuaciones, pero en rotación, no en movimiento lineal. Bueno, voy a dejar de compartir esto y vamos a volver acá. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algo más que me quieran consultar. ¿Nada más? ¿No? Bueno, entonces le repito, ese era un ejemplo del libro, ¿sí? Que vimos, y acá hay otro ejemplo de fuerza necesaria para sostener un codo de inversión en su lugar, ¿sí? El flujo tiene que ser reenviado a 180 grados. Y otro de los ejemplos es el chorro de agua que choca una placa en reposo. Entonces tenemos un chorro de agua que también descarga la atmósfera y hay que sostener la placa con una cierta fuerza F sub R. Y se calcula la fuerza F sub R, ¿sí? De 200 newtons. Estos ejercicios son importantes que los conozcan. Bueno, nada más. Esto es todo. Luego vamos a continuar con esta unidad en la segunda grabación, donde vamos a ver flujo en rotación. Bueno, muy bien. Gracias. Hasta